Hola, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarlos en esta oportunidad, ya después de tanto tiempo de no tener contacto y de no estar subiendo videos en mi canal. En esta oportunidad, pues, quiero compartir con ustedes una información muy importante, muy interesante, pero sobre todo con mucha revelación. He estado siempre pensando, trabajando en este asunto relacionado con la información doctrinal y he estado compartiendo en algunos grupos. Compartiendo me refiero no subiendo videos, sino más bien conversando con algunas personas. Y hay un grupo muy interesante, o al menos a mí me pareció muy interesante, que habla de la heterodoxia. La heterodoxia como un concepto que en su definición esencial significa no estar de acuerdo, estar insatisfecho con las opiniones ya vertidas de una forma dogmática acerca de la información escritural, en este sentido, pues, de la Biblia, que es lo que nos interesa. Sin embargo, después de platicar con algunas personas y escuchar de que es un grupo lleno de académicos profesionales en cuanto a las lenguas, al parecer hay lingüistas ahí, todavía no encuentro a uno pues que tenga la capacidad de responder conforme a la insatisfacción de la heterodoxia, sino más bien son académicos con los mismos conceptos ya preelaborados bajo dogmas que entran en esos grupos a tratar de establecer sus ideas. Cuando digo sus ideas me refiero a que ellos comentan mucho que es importante irse a los originales griego, arameo, hebreo, para poder obtener la información exacta. Sin embargo, mantienen en su mente el origen dogmático de la información, en este caso de todo lo que tiene que ver con lo eclesiástico, con la información relacionada a ese libro llamado Biblia. Pues bien, en esta oportunidad quisiera compartirte una información muy puntual acerca de una frase que se encuentra en tu libro, en tu Biblia, allá por Romanos capítulo 6, verso 23, que dice: porque la paga del pecado es muerte. Debemos de entender que la información se escribe pero no se explica. De tal forma que si tú para enseñarle a alguien simplemente le das una cita bíblica, no estás haciendo nada, no estás logrando nada. Primero lo tienes que entender tú. Dice que la paga del pecado es muerte. Luego dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Sabemos que dentro de la lingüística se usan etimologías, sinónimos, antónimos y en fin todas las reglas lingüísticas que se necesita para poder obtener una información concreta, una información en cuanto al enunciado. Lo que nos interesa es el enunciado. Enunciado es una consecución de palabras que traen una idea encerrada en sí. Eso se concibe como el contexto. De tal forma que en la heterodoxia se impulsa o se le da mucha fuerza al contexto histórico, pensando que esa es la manera de poder entender el enunciado escritural en su esencia contextual. En este sentido, no nos interesa el contexto histórico, nos interesa el contexto doctrinal lingüístico de la información, es decir, cuál es la idea, cuál es la esencia, cuál es la intención de lo que se está diciendo, más que la información histórica. Dentro del contexto lingüístico no se estudia regiones, no se estudian culturas, idiosincrasias ni costumbres, sino más bien se estudia cuál es la idea o imagen, que significa lo mismo, de los enunciados que se están exponiendo con el propósito de obtener la información. Dice que la paga del pecado es muerte. Yo he preguntado en tantos grupos cuál es el significado de esa muerte. Dice que la paga del pecado es muerte. Y cuando yo pregunto cuál es el propósito de esa muerte que da como paga el pecado, la respuesta en común siempre ha sido: la muerte de esa evidencia es la muerte espiritual. Y eso es correcto. Pero entonces yo sigo preguntando: ¿y cuál es el propósito? Y la respuesta es separar el espíritu del hombre
o más bien separar el espíritu del hombre, separarlo de Dios. Y por consiguiente, al separarlo de Dios por estar en el pecado, ser mandados, unos dicen al lago de fuego, otros dicen al infierno, porque están con los dogmas implantados a través de prejuicios por culpa de la religión. Sin embargo, dice que la paga del pecado es muerte. Pero ¿cuál es la finalidad de esa información? ¿Cuál es el espíritu, la intención que esa información trae para poder dar pues una información clara? Fíjate bien lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 17. Estoy en mi casa, no estoy editando esto, va a salir tal como está, entonces no vamos a estar viendo ni leyendo ahí los versículos bíblicos. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 17, porque el testamento con la muerte se confirma. Nota que contextualmente esa muerte con la que tú confirmas el testamento como espíritu, es la misma muerte de Romanos capítulo 6, verso 23. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando tú te metes al contexto del capítulo 6, por ejemplo, en el verso 7, establece que el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si tú no mueres, tú no eres justificado del pecado. ¿Cómo tú eres justificado del pecado? Quiere decir que tú estabas en el pecado. Por supuesto que estabas en el pecado. Romanos 2:12 dice que hay dos mentes, hay dos. Dice que hay uno que está con la ley, bajo la ley en el pecado, y otro que está sin la ley en el pecado. Dice que el que está bajo la ley, por esa ley será juzgado. A juzgar es aclarar. Mas el que sin la ley ha pecado, establece que por la ausencia de esa ley, dice que va a perecer en sus propios razonamientos. Significa que en Romanos capítulo 6, versículo 7, cuando dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del lugar de donde estaba, del pecado. Pecado es error. Si tú no mueres, tú no eres justificado. Si tú no mueres, Hebreos 9:17 dice que tú no podrías confirmar el evangelio, el testamento, pero es lo mismo. Por otro lado, Hebreos capítulo 2, verso 14 dice que los hijos, al igual que Cristo, participaron de carne. No estamos tocando en este tema el aspecto espíritu, estamos hablando de carne, carne como sinónimo de pecado. Tú me dirás, pero carne no es pecado. Por supuesto que sí. Si tú investigas un poco más, si eres acucioso en la escritura, te darás cuenta que dice que Cristo se despoja a sí mismo. No escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, y dice que se despoja y toma un cuerpo en semejanza. Semejanza significa que contiene o que posee características en común. Dice de carne de pecado, porque la carne y el pecado, bajo el contexto correcto, son lo mismo. Volviendo a Hebreos 2:14, dice que los hijos, al igual que Cristo, ahí dice Él, pero sabemos que Él es Cristo, participa de carne. ¿Con qué propósito? Para destruir por medio de ¿qué? Busca en tu Biblia. Por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, y fíjate lo que hace la muerte, y librarnos. Y librar a todos aquellos que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre. De tal manera que la muerte es algo que te da un beneficio. Cuando tú vuelves y lees Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Para quién es muerte? Para aquellos que participaron de carne. ¿Quiénes participan de carne? Los hijos. Al igual que Cristo. Porque carne no se refiere a una humanización, no se refiere a una persona, no se refiere a un ser humano, a un ser biológico, sino que son términos que si tú no ves el contexto lingüístico y te quedas en el contexto histórico, vas a seguir viendo estrellas donde no las hay. Suscríbete a mi canal, La Gracia y el Régimen del Espíritu, comparte estos temas, dale like, dame un pulgar arriba. Y si tú tienes una pregunta, puedes hacerlo ahí, en el buzón de comentarios. Un saludo y nos vemos en el siguiente programa.